Sería un mousse de chocolate delicioso. Chocolate con chocolate, crema de chocolate arriba. ¿Puedo decir chocolate otra vez? Chocolate, definitivamente. No, mi mamá nunca me habló del orgasmo. Jamás. No, hombre. Mi mamá ni mi papá nunca, de hecho hasta el día de hoy nunca se ha hablado de sexualidad. Como que es un tema que no se toca ni por lejitos. Y eso que yo estoy casada. Sí. Como niñas, ¿de quién vamos a aprender nuestra educación sexual o nuestro conocimiento del cuerpo? Pues de nuestra madre, que lo heredó de su abuela, que la heredó de su tatarabuela, etc. Y si eso le agregas que ellas tienen una cadena de mala información, pues hay un serio problema, ¿no? Yo estuve en una escuela católica. Era mal visto tener placer. Incluso voy a decir un ejemplo muy curioso y muy ridículo a la vez, que nos enseñaban que el simple hecho de limpiarte con un Q-tip el oído y sentir así como la sensación de placer, que cuidáramos ese tipo de detalles, que nomás nos limpiáramos y que no sintiéramos más allá, pues, que no sintiéramos placer. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta psicológicamente, emocionalmente, físicamente? Te marca muy fuerte. Yo creo que a veces sí influye eso, ¿no? Eso que inconscientemente traemos con el que fuimos educadas, que tal vez por eso de repente estás pero no estás ahí, ¿no? Y a lo mejor y se liga que tu mente se bloquea inconscientemente por pues esa educación que recibimos y que se nos quedó en el chip desde muy chicas. A lo mejor y se debe a que a la mujer le inculcan más culpa en cuanto a las relaciones, a sentir el placer. No, yo nunca tuve ese tabú. No me preguntes por qué, porque la neta lo desconozco, pero me acuerdo yo que tenía 13 años cuando descubrí el placer propio, mío, de mi ser. De tocarme, decir qué es esto que tengo abajo, o sea, la sensación de tocarte la piel. Es un momento, es un instante muy personal, pero al mismo tiempo que te conecta como con todo.
Una suspensión en el tiempo. Es como toda la energía que existe en el universo y sale de ti y te recarga todo el cuerpo. Es como un temblor, una sacudida, pero más que nada siento que es como electricidad, que empieza así en un punto y luego se va dispersando así, así unas veces más rápido, otras veces más lento.
la pregunta que me hago yo de la palabra, por ejemplo, venirse. Cuando van a tener un orgasmo una persona, dicen, I'm coming o me vengo. O sea, ¿de dónde te vienes? ¿A dónde te fuiste? ¿En qué plano estás? ¿Vas a llegar del más allá para aterrizar al más acá? Te lo digo en serio, yo sí pienso que el placer es una liberación. Es una liberación así estúpidamente de sentirte libre. El orgasmo fuera una canasta de pan, así, que tengas pan variado. Para comerte un pedacito, dices tú, empiezas a partir un pedacito de pan de cada uno para probarlos, pero terminas comiéndotelos todos. Un volcán de dulce de leche. A la hora que yo meto la cuchara en el volcán y sale el dulce de leche, visualmente me da placer, ¿no? Y a la hora que me lo estoy comiendo con la bolita de nieve, ni se diga. O sea, es así como un... ¡Qué rico! Un brownie de chocolate, esponjosito, crujientito de la orilla, blandito por adentro. Y pues para darle un toque más exquisito, una bola de nieve arriba. Y tiene que estar calientito el brownie. Así. Tuviera que ser un postre con chocolate, que le esté escurriendo así el chocolate derretido, que se le esté así cayendo, ya sabes, no sé si es por decir un pastel, que se esté desbordando así de betún de chocolate derretido, así me imagino el orgasmo. Uy, las coyotas de guayaba de Malú.